No existe el karma. Nunca te has equivocado. No existe pecado alguno, ni demonio, ni espíritus malignos, ni personas sin alma. Todo eso es un programa. Este mundo está en nuestra mente. Había experimentado a Dios. Esa mezcla de ser Dios y estar en Dios se me regaló ver cómo se había diseñado a Jorge. Pero lo que es realmente tu ser no es ese diseño de la memoria. Por todas partes está la gente hablando y nadie sabe nada. Ya sé que esas voces no saben nada. Tú no eres eso. Desengáñate, despierta. Nunca te hizo daño realmente a tu ser nada de lo que hayas vivido. Me di cuenta de que la paz era una decisión. Estás a salvo por lo que eres. En mi indefensión radica mi seguridad. Muy buena familia, bienvenidos una vez más a mi canal. La verdad que debo deciros que de aquí al pasado me ha pasado de todo. Desde el día del hackeo la verdad que nos ha costado mucho remontar. Empezamos muy fuerte, bajamos como una piedra, pero volvimos a establecernos, no tan fuerte como al principio, pero seguimos aquí. Mucha gente ve nuestro canal, no puedo rendirme, estaba a puntito, lo prometo, estaba a puntito de dejarlo. Me ha faltado nada, decir, ¿qué necesidad tengo yo de poder grabar? De tener que estar pendiente todos los fines de semana, de meterme en todo este lío, si a mí ya me va bien, gracias a Dios por todo lo bueno y todo lo malo que me ha pasado. Y gracias a eso, al fin y al cabo, por mi otro lado, quien me conoce ya sabe que yo, bueno, soy tatuador. En las redes sociales, quien haya tenido un poco de ojo y haya querido investigar, pues ya lo ha visto, ¿sabes? Que esto es realmente un hobby. Y bueno, empezamos con un contenido bastante peculiar, ¿no? Un poco random. Intentábamos pues jugar, estábamos jugando. Y bueno, le intenté dar ese toque de valor. Hemos intentado evolucionar el contenido dando un mensaje un poco más potente, ¿sabes? Estamos sumando, estamos creciendo, estamos aprendiendo, ¿vale? No soy un profesional en esto, pero lo que sí que os puedo decir que tengo muchas ganas. Y bueno, se me ha ocurrido un plan en la cual sea positivo y sea la hostia, ¿sabes? Algo nuevo, algo innovador, algo que pueda ser. Y digo, ¿qué cojones? Lo tengo claro. Digo, ¿y si traigo un colaborador? ¿Y si traigo una persona que me pueda aportar? Y digo, ¡guau! Muchos sabéis quién es, quién viene, la persona que he considerado que sea la persona correcta para poder acompañarnos en esta nueva aventura en el canal. Otros no, pero sobre todo lo que puedo deciros desde que el día que lo conocí, para mí fue brutal. Es una persona súper inteligente, una persona que aporta mucha esencia, en las cuales la psicología es su fuerte, así que creo que es perfecto para el contenido de valor que quiero transmitiros. Bienvenidos una vez más a Planet Effect. Aquí os traigo a nuestro nuevo colaborador, Sergi. Muchas gracias. Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta sección del podcast de Planet Effect dedicada a la psicología, a la espiritualidad, los enteógenos y muchos otros más temas muy interesantes. Y hoy estoy muy contento de dar inicio a esta nueva etapa para poder compartir muchísimo amor y muchísimas comprensiones que les sirvan a miles y millones de personas que nos escuchen. Hoy tengo la gratitud de estar aquí con Jorge Lomar, una persona que para mí ha sido fundamental en mi camino porque me ayudó muchísimo a salir del laberinto de una mente en la que yo me automaltrataba mucho y que lo que sentí cuando empecé a escucharte fue parecido a lo que sentí cuando probé la ayahuasca, que dije que quería que todo el mundo pudiera vivir algo así. Pues yo dije, todo el mundo se merece degustar esa medicina que Jorge ha venido cocinando durante tantos años. Y bueno, Jorge es además el director y fundador de Escuela del Perdón, la mayor escuela sobre esta temática en España, en Latinoamérica, que ha acompañado durante muchos años a muchas personas en este proceso y que, bueno, también además has escrito 4 libros que yo he leído, preciosos, Ecología Mental, Vivir el Perdón, Corazón Radiante y Soy Expresión. Y es algo que también, bueno, pues les recomiendo a todos que lo puedan leer, darte la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, quería comenzar la entrevista preguntándote sobre cómo llegaste tú al perdón. Si quieres contarnos sobre eso, adelante.
Hola Sergio, muchas gracias por invitarme. ¿Y cómo llegué al perdón? Pues esa es una muy buena pregunta. A mí el perdón me sorprendió, literalmente, porque yo, como todo el mundo, tenía una idea sobre el perdón de que era una especie de técnica social para llegar a un acuerdo cuando las cosas se ponen complicadas. Y además yo no tenía todo ese sentido cristiano que mucha gente tiene, porque se le ha dado tener esa religiosidad, ¿no? Yo más bien era ateo, más bien ateo rabioso, la verdad. Y bueno, entonces, primeramente tuve una experiencia muy extraña, que es que un día me levanté de dormir plácidamente, dormir estupendamente, sabiendo que yo estaba equivocado y que Dios es. Nada más sabía eso. Es algo que me pareció fascinante, levantarte de un sueño que no recuerdas, que no sabes qué ha pasado en el sueño, pero con una certeza. Estás equivocado. Dios es. Como algo que desde dentro era como un imperativo: aprende a mirar de otra manera. Bueno, esto me sorprendió mucho, pero estaba tan a gusto ese día cuando me levanté. Me sentía tan en paz, y eso no era normal en mí, ¿eh? Yo vengo del infierno mental. Me sentía tan en paz, era tan plácido, sentía tanta luz. Era un día normal y corriente, luminoso, de las Rozas de Madrid. y tenía ese convencimiento de que Dios es. Claro, no se trataba de un Dios figurativo, de una persona ni con barba que estuviera ahí en los cielos, sino que era como algo profundo, una nueva manera profunda de mirar la existencia, de mirar lo que es. Y al muy poco tiempo desde ese sueño tuve un mes de verdadera locura, revolución espiritual, donde se mezclaba tener una presencia espiritual tremenda, increíble. Es muy difícil de explicar. Y a la vez estaba mi ego mezclado con todo eso. Un mes que he olvidado la mitad de las experiencias por increíbles. Las he suprimido, literalmente. Pero como consecuencia de todo eso, un día luego caigo otra vez a tierra, se acaba este proceso, después de un mes, y otra vez estoy. Es como si te soltara toda esa presencia, otra vez estás ahí, en tu vida normal. Y bueno, pero no caí en depresión, que casi es lo que yo me creí que me iba a pasar, ¿no? Sino que simplemente fui un buscador a partir de ese momento. Empecé a buscar, empecé a interesarme por todo, empecé a mirar. Lo primero que miré, lo primero que me gustó mucho fue Conversaciones con Dios. No sé si las conoces. Sí. De Neale Donald Walsch, y esto me encandiló, ¿no? Primero también miré algunas cosas como Cryon, como algunas canalizaciones. Todo siempre tenían que ser o canalizaciones o tenían que venir de extraterrestres o algo así, porque era, si no, no me convencía a mí, porque si venía de lo humano no me terminaba de convencer. Y además porque estos mensajes me parecía que venían desde un lugar distinto, como menos impregnado de todo el lío que nos montamos aquí las personas, ¿no? Venían desde un lugar mucho más enfocado, mucho más directo, mucho más amoroso, mucho más amplio, mucho más extenso. Me empezó a gustar muchísimo, ¿no?, todo esto que me decían. Pero la cosa fue evolucionando. Bueno, me introduje, hablé con la gente que estaba haciendo grupos de estudio en Estados Unidos de Conversaciones con Dios, y empecé a iniciar grupos de estudio en España porque la cosa me pegó muy fuerte. Tuve algunas experiencias así espontáneas, con desmayos. Una de ellas fue muy, muy potente y me desperté y estuve casi una hora temblando de miedo, porque literalmente había experimentado a Dios. Evidentemente, una vez que me desperté, pues yo mismo me di cuenta que mi mente intentaba decorar y memorizar algo de lo que había pasado, pero lo que ahí se experimentó no se podía contener, ni memorizar, ni representar.
es la experiencia de ser tú en un todo amoroso y perfecto, que es tu mundo y a la vez tú. Y esa mezcla de ser Dios y estar en Dios y esa experiencia no se puede explicar, no se puede explicar. Pero cuando tú regresas de esa experiencia y tienes el contraste de lo que a ti te parece la realidad, el resultado es un tremendo miedo, porque yo estaba pegado a esta realidad. Y es lo que yo llamaba realidad. Y esa experiencia te deja en una situación en la que dices, espera, eso no es la realidad. Eso es un atisbo mental que tú estás creando sobre la realidad, con tu mente, con tu conciencia. Bueno, pues no sé, pasó un tiempo y conocí la no dualidad, conocí el Advaita y empecé a meditar. Esta es una experiencia mucho más distinta, era mucho más introspectiva, tenía mucho más que ver con la observación, con darme cuenta de la falta de honestidad interior que yo tenía, del verdadero motivo por el cual mis relaciones fallaban tanto, todo acababa en desastre, por qué las relaciones profesionales eran como eran, por qué todo en mi vida era como era. Tenía que ver exclusivamente con mi manera de ver a los demás, con mi manera de tratar a los demás y con mi manera de relacionarme. El Advaita un poquito te ayuda a meditar, a encontrar un punto de observación silencioso. Y después conocí un curso de milagros, ¿no? Un curso de milagros para mí fue como una aplicación en nuestra vida humana del Advaita y con un punto de vista que recogía la tradición de Jesús, no cristiana, sino la de Jesús. Más, el curso de milagros, para quien la conozca, corrige puntos de vista que han quedado muy impregnados en el cristianismo, ¿no? Y les da una orientación mucho más no dualista. ¿Y todo esto fue antes o después del quiebre que tuviste tuviste una empresa que quebró y según te he escuchado decir, eso también fue parte de tu despertar, ¿no? Bueno, más bien diría, yo creo que el despertar es una cosa que nos va sucediendo y empieza a despuntar cuando corresponde. Tiene que ver poco con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos o con nuestros esfuerzos. Tiene que ver más con la voluntad profunda que experimentamos que con los esfuerzos. Y en realidad, pues todo esto de la empresa yo creo que más bien fue como cosas que necesariamente se tenían que acomodar en mi vida, tenía que dejar espacio. Tenía que tener otro ambiente, otro foco, otros objetivos y de alguna manera la vida se las arregló para quitarme eso de en medio, ¿no? Una empresa que iba muy bien durante 6 o 7 años y de repente desaparecen todos sus clientes grandes y entonces inmediatamente pues me quedé con una deuda, porque claro, tú tienes una dinámica y de repente eso desaparece y te quedas con una deuda pues en ese momento de 100.000 euros. En ese momento eran más 100.000 euros que ahora. Sí. Que siempre cuento la experiencia esa de estar parado en un semáforo y cuando vienen estos chicos que te ofrecen Kleenex, ¿no? A cambio de alguna propina, yo pensaba, tú no tienes nada, pero yo tengo menos 100.000. Me sentía muy cargado con esto de tener una deuda tan grande y no tenía ni idea de cómo iba a poder salir de eso. Me daba... Claro, para el programa mental, para lo que es nuestro ego, para esas voces que siempre son tan tenebrosas y están metiéndote miedo, yo ya había fracasado y mi vida ya estaba encaminada a un desastre. Ya me imaginaba que iba a pasarme toda mi vida recuperando esa deuda y que no había otra posibilidad. En menos de 2 años se liquidó la deuda, trabajando muy normalmente como freelance, llegando a acuerdos con la gente. Empezó a venir todo de una manera y todo, digamos, para entenderlo de alguna manera, yo tenía menos 100.000 euros y jamás sentí ningún tipo de carencia, ningún tipo de pérdida. Vamos, y la pérdida yo la sentía, la carga de la culpa, el perdón, pero realmente yo no dejé de vivir de una manera digna en ningún momento. Estas voces que hablas seguramente que son muy familiares para todos los que nos están escuchando, porque todos las tenemos. A todos en algún momento nos han atormentado o siguen ahí, pero afortunadamente muchos de nosotros que hemos iniciado ya un camino y que llevamos en él pues bastante tiempo,
hemos podido irle retirando, ¿no?, la credibilidad a esas voces que no provienen del amor y que hablan de hacernos daño, de todo. Hay muchísimas personas sufriendo en el mundo, culpabilizándose por cosas que les han pasado o culpabilizando a otros por cosas que les han hecho. Hay muchísimo resentimiento también, que eso también es tremendamente destructivo para el que lo vive, y muchísima venganza. Hay países que llevan años vengándose unos de otros. Entonces yo siento que el perdón es un puente por el que como humanidad tenemos que cruzar sí o sí. Y a mí me llegó muchísimo, ¿no?, cuando empecé a resignificar lo que era el perdón. Desde la etimología de perdonar, ¿no?, que viene del latín, de entregar constantemente nuestras propias percepciones para que pueda llegar el amor, nos inspire y nos dé una nueva mirada sobre eso que está pasando. Cuando se relata así parece algo como muy inalcanzable, pero sin embargo el perdón es algo natural, accesible y cotidiano, que todo el mundo puede vivir si lo practica y lo cultiva, ¿no? Entonces yo tenía el propósito de que este podcast puede ayudar a muchísimas personas, que sea lo más práctico posible, que podamos transmitirles a las personas, por ejemplo, que están sufriendo, porque a lo mejor nosotros, bueno, yo vengo acompañando a muchas personas también en estos años y muchos vienen con cosas que les han pasado en la infancia. A veces han sido maltratos, otras veces han sido abusos, abandonos. Supongo que tú también te has encontrado con muchas personas que se han acercado a ti con estas situaciones y puede ser difícil dar unas sugerencias generales para poder abrirse a que ocurra el perdón, pero te quería preguntar, a ver, cómo estas personas pueden liberarse, ¿no?, de ese sufrimiento y sobre todo dejar de culpabilizarse. Bien. Abrazar el perdón implica dar un giro muy profundo a la manera de interpretar todo lo que nos pasa y todo lo que es este mundo. El giro profundo comienza por la noción de lo que somos, para empezar, ¿no? Hay una presión social, es decir, el programa no solamente está dentro de nuestra mente con esas voces tenebrosas, sino que todo el mundo comparte esa visión de esas voces. Todo el mundo está reflejándote el programa. Entonces lo primero que ocurre es que si alguien realmente quiere abrazar el perdón y quiere liberarse del pasado, que es una de las promesas del perdón importantes, liberarte de esa percepción que tú tienes de tu pasado, que tú crees que conforma tu personalidad. Primeramente hay que aceptar ciertas premisas fundamentales del perdón que son muy no tan fáciles para todo el mundo, no son tan populares, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo que tú eres un alma. Esto significa que estás unido a la totalidad, que eres un hijo del todo, un hijo de Dios, un hijo del todo, de la vida. Y por tanto, nada de lo que te ha pasado ha sido victimismo, no ha sido una fuerza externa que te ha atacado y entonces tu mente no lo comprende y se queda en un trauma totalmente encogida, pensando que por algún motivo hay una culpa en él. Toda esa manera de pensar, toda esa mentalidad es absolutamente errónea, es falsa. Precisamente la culpa en sí misma es un ataque, es un pensamiento de ataque al yo. Y esa es la causa de todo lo que nos ha pasado, que nos ha hecho sufrir, desde el más grave acontecimiento de la infancia que ha dejado marcado a cualquiera, como un pequeño catarro que tengas la semana que viene. Cualquier cosa que te haga experimentar el más mínimo sufrimiento es consecuencia de un ataque mental a ti mismo, de la culpa.
Esto es lo primero que hay que entender. Por tanto, todo el proceso viene dado por deshacer la culpa, deshacer ese concepto autodestructivo que está impregnado no en mí o en ti, sino en toda la humanidad. Es algo que viene incluido en la conciencia egoica y este es el punto interesante que da toda la base al funcionamiento del perdón. Se trata de deshacer esa culpa, ¿cómo? Reconociendo la verdadera identidad, haciéndote responsable de la verdadera identidad. Nosotros estamos aquí para sanarnos sanando, para experimentar la sanación de nuestra mente y comprender que estoy unido a cualquiera, que estoy unido a todos los que me rodean. De cualquier manera, entonces, sanar tiene que ser sanando. No es un ejercicio de desarrollo personal, sino que es espiritualidad. Es sanar en unidad, todos juntos. Vale, entonces esta premisa, entonces yo lo que tengo que hacer, soy un alma, tengo que reconocer que soy el ser, tengo que reconocer que aquí hay un pensamiento que viene con la conciencia egoica que es autodestructivo y que además estoy culpando a los demás de lo que yo mismo me estoy haciendo con mi pensamiento. Bueno, son una serie de nociones que cada vez se van a extender más en la humanidad, cada vez van a ser comprendidas y aceptadas más, pero que a nivel particular, a nivel individual, uno cuando accede a estas creencias experimenta unas profundas resistencias. Porque hay una larga trayectoria, hay una costumbre, hay un hábito mental de echar la culpa a los demás, de echar la culpa a este mundo. Y este mundo está en nuestra mente. Es un producto de nuestra mente. Es exactamente nuestra conciencia. Vivir en esa responsabilidad es un proceso espiritual. Es un camino, espiritualidad, muy profundo, muy hermoso, muy profundo, muy alegre, lleno de gratitud, pero es un camino. Entonces hay unas premisas que al principio uno tiene que sentir esa llamada del alma, decir, esto me suena. Abrazar el perdón, ¿no? Acoger esa llamada. Hay otra manera de ver, hay otra posibilidad, hay otra manera de vivir y es bastante revolucionaria. No te la vas a encontrar en tus vecinos mientras estés charlando en el ascensor, cuando subes a casa, ni es normal que se hable en los bares sobre el perdón desde este punto de vista de la no dualidad, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo alguien que ha vivido un trauma podría acercarse al perdón? Olvídate de que eso es un trauma, como si fuera una herida en tu alma. Eso no puede ser verdad, tu alma está perfecta. Tengo que resignificar todo lo que ha ocurrido. Tengo que darle un nuevo significado y esto es perdonar. Es traducir lo que ha pasado de manera que haya una total responsabilidad y una total humildad por mi parte y pueda ver que sí, eso simplemente pasó como pasó porque yo traía una culpa inconsciente que estaba produciéndome esas relaciones y perdonarme por todo eso, porque aquí lo que estamos haciendo, la esencia de este universo, es perdonar. Es decir, vale, esta ha sido una experiencia, haya habido un pensamiento autodestructivo, pero no me he hecho nada. Estoy perfectamente en mi ser. Dejar de tratarme a mí mismo como víctima y dejar de tratarme a mí mismo como alguien herido es algo fundamental, que no ocurre como un proceso psicológico o mental de autosugestión, sino que ocurre por una gracia, es decir, por una emergencia espiritual que brota desde tu mismísimo ser. Sí, efectivamente, claro, cuando uno es niño o niña, ¿no? Claro, cuando vive esa serie de cosas, como que saca esas conclusiones, ¿no? Sobre sí mismo. Yo me merecía esto, entonces la culpa siempre está muy ligada a la desvalorización, a sentirme que no valgo, que no me lo merezco. Y muchas veces yo comparto, ¿no? Que la culpa no es que sea un efecto de haber hecho un acto violento, sino que esas personas muchas veces cometen actos violentos porque ya se sentían culpables. Entonces, claro, es como un bucle. Y el perdón para mí es una nueva mirada, que no la hace uno, pero que cuando uno está disponible puede ocurrir.
A veces es más difícil, hay que tener mucha paciencia también, pero empieza yo creo mucho por cambiar nuestra relación con el sentir. Al menos así yo lo experimenté, sobre todo, ¿no? Porque uno de esos primeros pasos es transformar nuestra relación con el sentir. Yo el sentir lo veo como un niño, como una niña que llora y que está pidiendo que lo abracemos, no que lo interroguemos, ¿no? Me acuerdo leyendo un libro de los tuyos, no sé si era el de Ecología Ambiental o el de Vivir el Perdón, decía, tú no meterías a un niño a un interrogatorio, ¿no? Ahí le dirías, ¿qué te pasó? ¿Qué tal? ¿No? Sino que lo primero que harías sería abrazarlo. Y desde ahí, empezar a también cuestionar todas esas conclusiones que hemos sacado sobre nosotros mismos, todos esos pensamientos, y poder también abrirnos a que el amor nos inunde, porque muchas veces no solo hemos cerrado el corazón hacia afuera, sino que hemos cerrado el corazón hacia adentro y no nos permitimos sentir la paz, ¿no? Nos da miedo sentir la paz porque hemos llegado a la conclusión de que ser duro con uno mismo, automaltratarse, es ser responsable. Y cuando uno deja de hacer eso, es como que pareciera que está dejando de una responsabilidad. Y yo verdaderamente cuando viví todo el proceso fuerte, ¿no? Practicando las cosas que había aprendido en la escuela, atravesé un verdadero síndrome de abstinencia. O sea, yo había estado como hipnotizado con mis pensamientos, con esa mente, con ese programa. Y cuando de repente yo pude, no sé, fue como que se derritiera algo y empezara a aflorar toda una energía emocional que había estado ahí retenida y estuve llorando como casi un año entero seguido, ¿no? Fue como si se derritiera todo eso y empezara a experimentar eso que había estado buscando toda mi vida, ¿no? Que es una cosa muy natural, muy simple, que es simplemente sentir paz y ya está. Y claro, para mí el perdón ha sido fundamental. Y también te quería preguntar cómo uno puede, cómo las personas, ¿no? que a lo mejor se sienten que están en conflicto con esas voces, cómo pueden responder a esas voces. Porque muchas veces entramos como en un diálogo con esas voces y es como entrar en un combate con Mike Tyson. O sea, que en sus buenos tiempos. O sea, no hay quien lo venza. O sea, por esa es la paradoja, que cuando uno deja de luchar, se libera. Pero como trates de luchar contra esas voces, tratarles de convencer de algo, lo que sea. Y una de mis grandes comprensiones ha sido que esas voces en realidad no son malas. Porque si no es que sean... o sea, te lo dicen porque están confundidas, es una locura que tienen ahí. Pero si entro a culpabilizar esas voces, me enredo más también. Entonces, para mí, descubrir eso que compartiste, ¿no? Del no sé, de que esas voces no saben que no saben y entonces se creen que saben. Están tan convencidas de que saben, de que eso es lo mejor para ti, de que te quieren proteger, que al final uno cae en esa cárcel, ¿no? Y quería que nos pudieras compartir cómo es eso del no sé, porque yo creo que fue una de las cosas además que más famoso te hizo, ¿no? Porque sí. Es que fue eso, vamos, una maravilla. Sí, es una enseñanza fundamental tanto de la Advaita como del curso de milagros. El no sé está ahí un poco adaptado para hacer una práctica accesible. El no sé está muy unido al sentir que has mencionado, ¿eh? Están muy, muy conectadas. Porque el sentir es como cuando ya has practicado mucho el no sé, se facilita mucho el acceso al sentir, porque ya sabes que no sabes. Saber que no sé es algo muy poderoso porque dejo de escuchar esas voces como si me tuvieran algo que informar o tuvieran algo importante para mí. Ya sé que esas voces no saben nada. Y ese no sé te desidentifica de todas esas voces. Es como una desvaloración definitiva de todas esas voces. Estás diciendo, estas voces son falsas. Puede ser al principio un poco, no sé, puede resultar extraño para muchas personas que una parte de mi pensamiento tan grande sea falsa. Sin embargo, no hay nada que nos vaya a traer más relax, más apertura y más profundidad de corazón que saber
que esa gran parte de tu mente que está opinando sobre las cosas no sabe nada de lo real. Y que por todas partes está la gente hablando y nadie sabe nada. Esto es profundamente liberador. ¿Qué ocurre? Que hay algo extraño. Cuando alguien se toma en serio este ejercicio y empieza a decir, no sé, y está escuchando lo que llama, porque ya hemos dicho voces, que ya es un gran paso aquí en esta conversación, pero en realidad siempre decimos mi pensamiento. No decimos esas voces, decimos mi pensamiento. Claro. O yo, directamente. O sea, que hay una identificación con ese pensamiento fuertísima. Es como tu gran amigo que te acompaña desde la infancia y te va diciendo cómo sentirte, cómo interpretar las cosas que pasan, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué debes hacer. Y te ha ido modelando una especie de personalidad que tú crees que eres esa personalidad. O sea, estas voces han configurado una parte importantísima de tu vida y la propuesta del perdón es, tú no eres eso. Desengáñate, despierta. Tú no eres eso. Si escuchas esas voces, déjalas, no luches, no son nada. Es como la radio que está sonando, es como un niño que gime, no importa. Déjalas, vete a sentir. Y ese cambio de enfoque, de atender tu sentir, de atender la presencia sentida, de llenarla de paz, es un cambio que yo creo que tú lo sabrás por tu práctica y que cada persona que empieza a trabajar este camino lo sabe. Al principio resulta extraño porque la gente dice, sentir, sentir, y lo que hace es enredarse con el pensamiento y sufre más. Piensan sobre lo que sienten. Eso es. Y al pensar sobre lo que sienten, el sentir se inflama, se hace aún más grande y eso se convierte en un bucle. Entonces ese ejercicio de sentir se convierte en sufrir, que es lo que mucha gente hace cuando se cree que tiene que sentir, pues al final brota un sentido de adicción, una adicción al sufrimiento que hay, que ha producido la culpa. La culpa nos ha producido adicción al sufrimiento. Y hasta que esta adicción al sufrimiento empieza a saltarse, uno cree que sentir la vida, que significa que tienes que vivir tus cosas muy intensamente, sufrir mucho, vivir una catarsis, vivir emociones intensas, sentir mucha rabia, sentir mucho dolor. Y no es de esto de lo que se trata este sentir. Este sentir es una meditación amorosa que extienda tu emoción, que la ponga en contacto con el sentir extenso de tu espíritu, con el sentir esencial. Ese destensar tu emoción, ese sentir que en otras dimensiones de tu mente, en otras dimensiones de tu ser, estás totalmente a salvo. Eso es, qué bonito. Totalmente a salvo y eres totalmente inocente de todo lo que has hecho y que no has hecho, porque todo eso estaba unido, interconectado con todas tus relaciones y era un diseño que has venido a vivir día a día y momento a momento. Y has venido a vivir para iluminarlo, para perdonarlo, para trascenderlo, no para sufrirlo. Entonces ese ejercicio de sentir, ese ejercicio de desvalorar las voces, de decir, sé que no sé. Que fíjate que cualquiera que tenga un mínimo de honestidad interior se da cuenta de que sus pensamientos son alarmistas, juzgadores, polarizados. Te crees algo con mucha energía y al día siguiente descubres lo que hay y dices, anda, si yo me creía. O sea, es todo un cuento que te cuentas, unas exaltaciones que haces, unas idolatrías, unas idealizaciones. Te das cuenta de que ese pensamiento literalmente no sabe nada de lo que es verdadero. Sabe de todo sobre el teatro, sabe de todo sobre la dramatización constante, sabe de todo para que tú seas un personaje estupendo y por tanto encajes, te juzguen lo menos posible y pases de puntillas por este mundo. Pero tu alma grita, tu alma te dice, no, de puntillas no vamos a pasar por este mundo. Tú has venido a expresar quién eres, a sentirte, a conocerte. Y una de las primeras cosas que tienen que descubrirse, que tienen que
revelarse es que esas voces interiores son falsas, no tienen ningún sentido, no tienen ninguna verdad. Reconocer que esas voces son falsas te dan acceso al silencio. En el silencio puedes experimentar un contacto con tu ser, un silencio rico, un silencio brillante. Y esto es lo que literalmente sana nuestras emociones. Y puede reeducarse esa mente. O sea, lo que yo he experimentado es que como que se ha ido templando y no está como estaba antes. O sea, y surge también una intuición también que te va guiando. O sea, es como que hubiera menos palabras, que hubiera menos pensamientos. Y para mí ha tenido mucho que ver esto de sentirme a salvo en cada momento. Yo me acuerdo que uno de los enfoques de conciencia que escuchaba de Corazón Radiante, de estoy a salvo, los enfoques de conciencia para los que nos estén escuchando es que son más que meditaciones, porque yo lo entiendo como que enfocar. ¿Por qué se llama enfoque de conciencia? Porque te ayudan a enfocar la conciencia en lo verdadero. Yo escuchaba un enfoque de conciencia, tenía mi conciencia en lo falso, en los pensamientos, escuchaba el enfoque de conciencia y ¡pum! Entonces fue como una asistencia para yo empezarme a sentir a salvo en cada momento. Y esto es una cosa que es muy valiosa, porque cuando una persona entra en crisis, o de repente, o cuántas veces yo me quedaba solo y me hacía un montón de daño. Ahora yo estoy a solo y sé que no estoy solo, porque está la vida conmigo y sé que la vida quiere lo mejor para mí. Y tener ese recuerdo de que la vida me ama, que merezco el amor infinito a cada momento, que lo mejor que puedo hacer por este mundo es recibir ese amor a cada momento a través de la respiración, ofrecerme paz. Eso es una cosa que me ha cambiado. Yo no sé, yo lo digo como algo cuántico, ¿no? Que cuando uno está solo en su habitación y se está abrazando, está colaborando a que se acaben las guerras en el mundo, porque es que lo experimento así. Y una de las cosas que sin embargo muchas veces me brota es como una tristeza, porque a veces siento que mi papá y mi mamá van a morir, que mis seres queridos van a morir, ¿no? Que mis gatitas en algún momento morirán. Bueno, no me pasa tanto a lo mejor con mi esposa porque tenemos la misma edad, pero uno de los dos morirá antes. Entonces, tú has pasado ya por esa situación de que fallecieran tus padres. Yo te he escuchado que lo contaste y quería preguntarte un poco cómo fue antes ese sentir que tenías y cómo fue todo ese proceso, ¿no? Porque creo que la muerte es una cosa que la tenemos ahí y somos conscientes y es algo que nos puede ayudar a valorar más esta experiencia, acercarnos más a las personas que son importantes para nosotros, pero que está ahí, perdonar la muerte, ¿no? O sea, yo, fíjate que he vivido experiencias también, yo he tenido que recurrir a los enteógenos, tú tuviste las experiencias espontáneamente y tengo la total certeza de que cuando me muera me fundiré con la totalidad, pero sin embargo tengo esa tristeza, sí. La muerte es una de los, digamos, como de las piedras emocionales profundas que crea el programa. O mejor dicho, que nosotros hemos fabricado en el programa. Entonces, por supuesto, que yo, igual que tú, igual que la mayor parte de la gente, yo tenía un tremendo miedo a la muerte y eso se manifiesta de muchas formas. El miedo a la muerte se manifiesta, como has dicho tú, por esa sensación de perder a los seres queridos. Se manifiesta también cuando las cosas se complican en tu vida mucho y hay un gran cambio. Bueno, pues un gran cambio para nuestro programa, para nuestra conciencia, es similar a una muerte. Entonces, cuando experimentamos muchísima tensión, muchísimo nerviosismo o una depresión por un gran cambio en la vida, estamos ya empezando a conocer qué es la trascendencia de la muerte. Por supuesto, con los duelos, porque un duelo con una persona que quiero es una parte de mí, la que desaparece. Porque es una parte de mis relaciones habituales y es una parte de mi expresión de amor. Luego, por tanto, es una parte importante de mí, la que parece desaparecer. Sin embargo, tú sigues expresando amor a todo. Yo me empecé a
a dar cuenta, sobre todo a través de estos desmayos, que para mí eran como pequeñas muertes, que justo cuando ocurría el desmayo y tenía esa experiencia de aparecer en otra dimensión, que no tenía nada que ver con la humana, mientras estaba experimentando esa otra dimensión, yo no tenía absolutamente el más mínimo recuerdo de lo que era lo humano. Cuando luego volví a despertar en lo humano, era como si hubiera renacido, me costaba adaptarme al cuerpo, era como si estuviera entumecida, la mente me parecía extraña, ruidosa, fijándose en cosas muy pequeñitas. Era algo curioso la readaptación, ¿no? Incluso una de las veces se me regaló ver cómo se había diseñado a Jorge. Y pude ver, ¿no?, como si estuviera comprimido. Esto que dicen muchas veces de que tienes un accidente y entonces tienes los fotogramas de toda tu vida, pues eso lo viví, pero solamente no porque supiera que iba a morir, sino precisamente porque se me estaba mostrando, mira, esto que tú llamas Jorge es esto. ¡Pup! Era un diseño de la memoria. Esto es lo que tú llamas Jorge, un diseño de la memoria. Pero lo que es realmente tu ser no es ese diseño de la memoria, es lo que sustenta la vida. Lo que verdaderamente es tu ser, o sea, nosotros vemos un gorrioncito y nos enternece, le vemos caminar, le vemos picotear un poquito de comida en el suelo, le echamos unas miguitas y al cabo de un rato vemos ese cuerpo del gorrioncito muerto y nos creemos que se ha perdido algo. Y no se ha perdido nada. Pero nosotros tenemos miedo porque nos creemos identificados con la forma, con el cuerpo. Entonces creemos que si mi forma se pierde algo. Al ver el gorrioncito vemos lo mismo. Creemos que si esa forma, que si esa materia no está viva, no hay vida. Sin embargo, la vida de ese gorrión está otra vez refundida en otras dimensiones con otras estructuras y otros diseños de vida, otros diseños de memoria. No se puede explicar con palabras, es algo que uno lo siente y es como que estar en comunión con eso, ¿no? Sí, pero es interesante ver que sí o sí vamos a pasar un proceso de reaprendizaje, de reinterpretación, de resignificación, que sobre todo es sentido, experiencial. Cada vez te va a parecer que lo que muere no muere. Simplemente es una transformación de la conciencia, cada vez va a ser más natural. Cuando mi madre se murió prácticamente en mis brazos, fue para mí hasta alegre que se liberase del cuerpo. Es como alegre, es como que si tú te fueras a morir, imagínate que por un momento que sabes que te vas a morir, pero no tienes ninguna sensación de mirar atrás, de que dejes algo, sino que tienes la sensación de ¡wow! ¿Qué vendrá ahora? ¡Qué maravilla! ¡Qué nuevas experiencias! ¡Qué nuevas dimensiones! Ahora que estoy más libre, que con esta mirada estoy dispuesto a liberarme de lo que ha pasado. Pues esa misma perspectiva con la muerte de alguien que quieres, ¿no? Saber que esa alma se está abriendo a nuevas experiencias mucho más libres, que esa percepción, esa unidad que tú tienes con esa alma, tú no la ves como una víctima que al perder al cuerpo no está perdiendo nada. Tú mismo estás unida a esa alma, y eso es lo que experimenté con mi madre. Al estar unida a esa alma, precisamente cuando encontré a mi madre justo, te lo voy a contar, fue un momento en el que ya estaba en coma, llevaba 2 días en coma o 3, después de un proceso muy largo de cáncer, y yo estaba trabajando ahí en mi despachito, y de repente sentí que quería ir a verla, aunque estuviera en coma. Decían, pero ¿para qué vas a ir a verla si está en coma? Y decía, ¿eso qué más da? Me apetecía ir a verla. Y justo cuando llegué, no estaba en coma, sino que estaba en trance y estaba como en movimiento. Se movía mucho, miraba para allá, para acá. Vio que yo entraba, pero no me reconoció, no me dijo, hola Jorge, no estaba despierta. Y en ese momento la vi tensa, la vi nerviosa, la cogí de la mano y no sé por qué me brotó decirle, tú eres libertad, tú eres inteligencia y libertad. En ese momento me miró a los ojos y se dejó ir. Y se fue. Sentí tal complicidad, ¿no?
me había llamado, había sentido ir, nos habíamos encontrado, ya no estaba en coma. Se había dejado ir porque había conectado con algo que le estaba preocupando, de no estar segura de dejar este plano y sentir la certeza de que vamos adelante, vamos adelante. Entonces la muerte la estamos mirando con un temor tremendo desde esa misma perspectiva de no saber que nosotros somos unos verdaderos viajeros de la conciencia, unos experimentadores, unos aventureros de la mente. Hay una frase de un libro de Osho que dice que el arte de vivir es el arte de morir. Es esa parte, ¿no?, salvaje y que también esa actitud es la que puede ayudarnos a enfrentar, a afrontar y plantarle cara, ¿no?, a esas voces de preocupación y todo, ¿no?, esa corriente que te quiere contraer, que te quiere, ¿no? Y es como decir, bueno, me voy a exponer, me voy a abrir, me voy a desproteger, ¿no? Eso también fue clave para mí, desprotegerme. En un sentido profundo, interno, ¿no? O sea, como que hasta yo sentía que cerraba los puños, que todo, cuando sentí uno miedo, cierra todo, ¿no? Entonces empezar a desprotegerme internamente fue como empezar a aflojar, ¿no? No, a dejar de sujetar. Eso es. Creo que había otro enfoque también que decía eso, deja de sujetar. Es como que sujetáramos el peso de nuestra historia, ¿no? Mi economía, mi vida, mis relaciones, todo. Y por eso son tan importantes esos momentos, ¿no?, en los que uno se para y dice, voy a dejar de sujetar todo. Pero es que luego esos momentos, esa práctica que uno hace formal, ¿no?, luego uno la puede extender en su día a día, en lo cotidiano. Y lo bonito del perdón es que no es una cosa puntual que hacemos con una persona con la que uno se haya enfadado, sino que el perdón es un camino de vida. O sea, el perdón es algo que hay que incorporarlo. O sea, es mucho más extenso el nuevo perdón, ¿no? El perdón no dual. Y bueno, te quería preguntar eso también, cómo uno puede comprender una persona esto de lo que es entregar los pensamientos, porque eso fue para mí también fundamental. Como me acuerdo, porque yo como que muchas veces uno no sabe qué hacer con las emociones, qué hacer con los pensamientos y decir, te lo entrego. Pero decir, enseguida lo primero que me apareció fue una vocecita que decía, irresponsable, que no estás, ¿a quién estás entregando? No sé qué tal. Pero poder descubrir eso es como, para mí, es como... ¿Viste esas que son así como que botan los niños, esas cosas que ¿cómo se llama eso? Son como unas que se ponen así y saltan. Y es un resorte. Sí, es un resorte, es que juegan y entonces yo es como si te hiciera el pensamiento así, te era ¡ping! Y ya está. Y no me molesta más. Entonces, claro, transmitir eso, ¿cómo podríamos transmitírselo? Claro, primero es necesario experimentar lo que has dicho tú antes. No estoy solo. Esto es fundamental. Porque es un hábito. Estar solo, estar separado, tener que apañármelas por mi cuenta, pensar que la vida es caótica y entonces yo tengo que desconfiar de todo, tengo que calcular las posibilidades. Esto es el pensamiento desconectado, el pensamiento sin unidad, el pensamiento sin amor. Este es el pensamiento, este es el hábito. Primero darte cuenta de que eso es una barbaridad. ¿Cómo va a ser ese el sentido de la vida? ¿Cómo va a ser eso la verdad? Sin embargo, el grito del mundo te contesta, no, esa es la verdad. Tú tienes que vivir así, esta es tu responsabilidad, tienes que sostener este sistema de pensamiento. No, pero yo estoy libre dentro de mí. No tengo por qué sostener ese sistema de pensamiento. Es más, sientes una intuición profunda, tiene que haber un sentido. Y esa forma de pensar te deja absolutamente sin sentido. Yo he sido ateo la mayor parte de mi vida. Sé profundamente lo que es el sinsentido. Sé muy bien lo que es el absurdo. Es una perfecta soledad existencial. Es una total separación. Es una egomanía. Totalmente.
Eso no tiene ningún sentido. Una vez que ya has conocido la egomanía, fenomenal. Has conocido lo que es el ego, ahora comienza a soltarlo porque es falso. No tiene sentido. No va a ninguna parte. Entonces empiezas a sentir cómo se revela tu ser, cómo miras atrás y todo es un patrón, todo tiene coherencia. Cómo miras alrededor, ves a tu gente, la ves con buenos ojos y ves que es un patrón, que todo tiene coherencia, que cómo la vida le está llevando a aprender a abrir el corazón, a, como dices tú, a ser vulnerable, a permitirte sentirte indefenso, a decir, bueno, si me juzgan, que me juzguen, y si me hago daño con esto, pues me haré daño, ¿y qué? Vamos adelante, porque antes todo consistía en máxima seguridad, mínimo daño, máxima evitación, máximo escape, máxima distracción, pero sobre todo máxima seguridad, máxima comodidad. Y ahora no, ahora todo consiste en, ¿y si aquí hay algo en lo que puedo abrir mi corazón, en lo que puedo amar? ¿Y si aquí puedo experimentar más profundamente la unidad con esta gente, con este ser, con esta situación, con esto que a mí me está pasando? ¿Y si puedo descubrir aquí otra manera de deshacer el miedo, de desengañarme, de ser más sincero conmigo mismo, de mostrarme mejor a todos como somos? Y además sabes que esto nos conecta, esta nueva mirada, la gente que te rodea no es inmune a ella. La gente se siente atraído por esa, al menos los que están llamados a eso, los que están sensibles, los que van a otra cosa, pues van a otra cosa. Quieren saber. Es que me estaba acordando porque es que justo ahora cuando estaba diciendo esto de ser sincero con uno mismo, antes para mí ser sincero con uno mismo, cada vez que escuchaba eso era seguro algo malo estás escondiendo. Es todo lo contrario. Ser sincero con uno mismo es deja de hacerte daño. Pero claro, es como romper con un pacto social, que esto lo explica muy bien en los 4 acuerdos, sí. Lo de dejar de ser leal a un pacto de sufrimiento, y lo mismo que te dicen las voces es egoísta, ¿cómo te atreves a dejar de sufrir? ¿No? Y claro, es como que de repente es cruzar una cosa, algo nuevo, ¿no? Donde hay un profundo miedo a perder algo que no sabes qué, como si fueras a perderlo todo, pero resulta que cuando lo atraviesas ganas esa paz. Eso es. Bueno, pero sí, es como atreverte a pensar de otra manera, o mejor dicho, a pensar por primera vez. A pensar por primera vez, porque todo lo demás, si te fijas, es un gran esquema que está programado. Es como si tú hubieras venido dispuesto a comprar un diseño educacional, un diseño cultural, un diseño social, y según viniera, como un niño, lo has ido adquiriendo, lo has ido comiendo, has cogido tu edición para ti, personalizada, y has fabricado un yo. Vale, ahora vamos a soltarlo. Ahora vamos a soltarlo y vamos a hacerlos como niños. Vamos a hacernos humildes. Vamos a permitir que brote algo que empiece a desmontar todo esto y que nos haga profundamente inocentes. Ya no necesitamos ser algo delante de la gente, ni necesitamos tener todo ese éxito, toda esa popularidad. Si cuando realmente nos damos cuenta de que somos felices es cuando estamos amando, cuando nos sentimos libres, cuando nos sentimos conectados de verdad a los demás y sentimos que lo que considero que es otra persona no es nada más que otro aspecto de mi mismo ser, de esa vida que somos, que está en todas partes expresándose y en todas partes es amor. Claro, así no te vives solo. Así estás deshabituándote de sentirte solo. Así estás vibrando en cada momento con la vida. Y es una forma de vida, es un universo tan distinto. Claro, ya no responde igual a un universo de miedo que un universo del amor. Si tú estás viviendo conscientemente en un universo del amor, afecta a todo, afecta a la salud, afecta a tu estado mental, afecta a cómo duermes, afecta a tus relaciones, afecta absolutamente a todo lo que vives, afecta a tu relación con el dinero, con esa fórmula de intercambio mundana, afecta a tu relación con todo, con todo. Es muy distinto cómo responde un universo de amor
como tú vives en un universo de amor, a cómo vive un universo de miedo. Y antes decías tú una cosa muy interesante. La mente se educa. Bueno, lo que ocurre es que la raíz del pensamiento, incluso de esas voces que nos atacan, es que había una raíz de ese deseo autodestructivo del yo, que era la culpa. La culpa es un deseo autodestructivo del yo. Y este mundo está fundamentado en ese deseo autodestructivo del yo, no hay más que verlo. Es el virus generalizado de la conciencia egoica. Bueno, ¿qué pasa si entonces tú eso lo has descubierto y has empezado a despojarle de crédito? Ya no tiene crédito para ti, ese deseo autodestructivo del yo. Pues entonces la raíz de tu pensamiento, la raíz de las voces que te acompañan, pueden ser un poquito distractivas, un poquito apegadas, un poquito minuciosas en su enfoque, pero ya no tienen ese deseo autodestructivo del yo, sino que empiezan a cooperar. Y en un momento dado, incluso esas voces se callan porque quieres sentir, porque quieres abrir espacio, porque empiezas a acostumbrarte a sentir, a vivir en silencio, a decir no sé, a no necesitar ser alguien que yo mismo me fabrico con mi pensamiento. Simplemente ser esta relación en este momento. Simplemente ser el tú y yo que ahora mismo estamos configurando. No ser algo, Jorge Lomar. No, ser este momento. No necesito más. Cuanto más soy este momento, más libre me siento, más alegre estoy, más vivo me siento, ¿no? Entonces, esa es la verdadera reeducación de la mente o reentrenamiento de la mente, ¿no? En realidad te estás amando más. Lo que está pasando es que te amas profundamente más. Te amas. O antes te creías que te amabas mucho porque te protegías mucho y se relacionaba mucho interiormente protegerte con amarte, porque siempre hemos creído que amar era proteger a alguien. Y nuestros padres, pues claro, nos educaban de esa forma. Se creían que protegernos era amarnos, incluso cuando te hacían mucho daño con su protección. Ahora nos damos cuenta que amar no tiene nada que ver con la protección, sino que tiene todo que ver con la unidad, tiene que ver todo con ese deseo de libertad, con ese deseo de compartir, con ese deseo de ser juntos. Y mirarnos con ternura, ¿no? Yo, una de las cosas que a Sergio lo miro con mucha ternura, lo abrazo mucho. Porque él hace lo que puede, ¿no? Y le dejo jugar también, ¿no? Eso también es muy importante. Y también una de las cosas con las cuales cada vez conecto más es con la gratitud. La gratitud, sí. Esa gratitud que a veces surge, ¿no? Como decíamos, y es simplemente una gratitud por ser. No es un estado que es como sentirte agradecido, sentir una felicidad que proviene del ser, y esa felicidad no te la puede arrebatar nadie. Y esa felicidad es algo que he podido conectar con ello en los momentos más inesperados, ¿no? Y en los momentos más inesperados es como que surge muchas veces esa alegría de ser, de también sonreír y reírte, ¿no? Porque muchas veces una de las cosas que nos ocurre es que nos tomamos mucho en serio todas las cosas, ¿no? Y me acuerdo que como yo escuchaba todo, porque yo me lavé literalmente el cerebro, me levantaba por la mañana y ponía los audios del laboratorio de no dualidad que hacías, que los tenías ahí todos en iVoox y había uno que al final decías algo así como dice, y al final todo se convertirá en risa, porque somos la risa y te disolverás en la risa, ¿no? Y eso... También una vez escuché, ¿no? que muchas veces la vía más rápida, lo divino, muchas veces puede ser esa risa. Y una de las cosas por las cuales a mí me llegó mucho también, mucho del mensaje que compartías, es porque me reía mucho contigo, ¿no? Sí. Cuando empezaste tu andadura de predicar, que fuiste a tantos congresos y todo, que fuiste a tantos congresos y empezaste que me acuerdo que empezaba muchas veces, mi currículum es simple, soy feliz.
esa felicidad, esa felicidad que no te la puede quitar nadie, Jorge. ¿Qué es esa felicidad? A ver, cuéntanos. Eso lo has dicho muy bien, esa gratitud que tienes, que sientes, esto es la esencia de la vida. Porque no es gratitud porque te han subido el sueldo o porque tu mujer se encuentre mejor después de una enfermedad o porque se te haya pasado un dolor en el cuerpo. Esa gratitud está vendida porque sabes que son cosas que pueden volverse a estropear. Esta gratitud es distinta, es una gratitud por la verdad. Y la verdad es inexplicable, luego la gratitud se autoexplica. Estás sintiendo la gratitud. Esto significa que estás sintiendo la relación más natural que puede existir entre una mente y el universo que crea. Que es una aceptación amorosa de lo que es. Esto es la gratitud. Y esta gratitud es una expresión natural de nuestra alma. Es la única expresión natural de nuestra alma. Fíjate, hay una palabra que está muy mal interpretada, aún peor que el perdón, ¿eh? Que el perdón ya está mal interpretado. Pues hay otra palabra que está muy mal interpretada, que es libertad. Todo el mundo se cree que libertad es hacer lo que él quiere, con todas esas voces hablando ahí dentro. Lo que yo quiero es esto, lo que yo quiero es que pase esto, y quiero que mañana haga sol, y quiero que este chico me mire, y quiero que no sé qué, quiero que no sé cuántas. ¿Cómo va a ser libertad que esas voces se salgan con la suya? No puede ser. La libertad es una experiencia que tiene todo que ver con la gratitud. Cuando tú te sientes plenamente agradecido, inocente, absolutamente a salvo y en perfecta confianza, sientes la libertad. Tienes una libertad perfecta. Y en ese momento te brota y expresas. No hay protección, no hay cortapisas, no hay retención. Eres natural, eres tú. Te das cuenta de que la libertad eres tú, es tu alma, es tu conciencia, es tu manera de expresarte, sin programaciones, sin miedo, sin juicios, sin estructuras del yo. Pues la gratitud es un atisbo de esa libertad natural. Eso era una de las cosas que me pasaba a mí antes, que postergaba mi paz y mi felicidad y todo. Luego decía, espérate, que todavía me falta por conseguir esto. Cuando llegue esto, entonces... Eso es una de las cosas que primero me llegó, que comprendí escuchándote. Que yo sentía que la paz era un efecto de conseguir una serie de cosas, una serie de seguridades. Y al final me di cuenta de que la paz era una decisión, que era la decisión de pase lo que pase, no atacarme. Y esa decisión repetida momento a momento, día a día, fue la que al final me ha llevado a tener todas esas cosas que yo creía que eran las que me iba a dar la paz. Pero esas cosas han sido una consecuencia de yo decidir la paz. O sea, la paz es una decisión. Eso para mí fue fundamental. Claro, no es que yo decido estar en paz y ya entro en un estado de paz absoluto, sino que no me ataco por no estar en paz. Siempre hay un lugar donde puedes aflojar un poco más, ¿no? Siempre hay un lugar donde uno puede dejarse de atacar. Sí. Y no atacar por atacarme, porque son todo como bucles, ¿no? Entonces, para mí, establecerme como prioridad, no atacarme y sentir que no solo lo estaba haciendo por mí, sino por todos, me ayudó muchísimo. Qué maravilla eso, ¿no? De decir, estoy empezando a amarme a mí mismo, estoy empezando a dejar de atacarme, y la voz esa inmediatamente te contesta, ya, tú estarás muy bien, pero mira a todo el mundo. Y que tú sepas que lo mejor que puedes hacer es ofrecer esta actitud, darles tu paz. Se burlan esas voces, pero es que es como que, o sea, quieres esa paz, pero dices, bueno, este es el camino, pero se burlan, entonces... Claro, porque están enraizadas en la separación. Lo que no pueden aceptar es que si tú en ese momento estás, de alguna manera, reconociendo el sufrimiento como un estado autoinfligido, y tú, en ese momento, dejas de ofrecerte el sufrimiento como una manera de ser, y tú, al estar unido a los demás sienten tu vibración.
Y esa es una enseñanza directa, porque es una enseñanza desde la pura expresión del alma. Eso lo siente cada uno y no sabe por qué lo siente. Y lo siente cada uno que simplemente está interesado, que te presta atención. Sienten eso, sienten que eso es auténtico. Eso no significa que esta persona sea sincera, significa que es verdadero. Que es algo natural, es algo nuestro, de todos. No importa dónde has nacido ni qué es lo que te habrá pasado cuando eras pequeño. Tienes la posibilidad de dejar de hacerte daño, sin importar las cosas que has hecho. Tienes la posibilidad de dejar de atacarte, de que tu pensamiento no sea en contra de ti. Y a partir de ahí, de que la vida no vaya en contra de ti. Hay un montón de gente que se siente enfadada con la vida, que sienten un resentimiento simplemente por la vida. Es decir, la mejor manera, la manera más habitual en la que se representa este resentimiento con la vida es un estado de casi depresión, de tristeza, de desánimo. No tiene sentido levantarte por las mañanas porque sienten que como que ya está, la hemos fastidiado. No hay nada que hacer. Y esto no tiene ningún sentido para un alma. Eso no tiene ningún sentido para un alma. Un alma está experimentando en este instante el diseño perfecto para perdonar, para trascender, para amar. Y luego, por tanto, claro que hay un sentido, y el sentido consiste en dejar de atacarte, en dejar de atacar, dejar de percibir ataque. Fíjate que aquí hay tres cosas, ¿eh? Dejar de atacarme a mí mismo, dejar de atacar a la vida y a los demás, y dejar de percibir que me atacan. O sea que la relación que tenemos con el entorno es mi mente. Y estaría bien verlo como algo holístico, como algo integrado, ¿no? Dejar de atacar, dejar de atacarme y dejar de percibir que me atacan. Esa es más difícil, porque porque se te pasa el pensamiento y dices, si no le digo nada lo va a seguir haciendo. No va a aprender. Necesito protegerme. Necesito, claro, que aprenda. Darle una descarga con el taser. Eso son cosas que yo las puedo reconocer. O va uno en el metro que va con el altavoz tal, pero no se da cuenta ¿por qué me tengo yo que comer este altavoz de una cosa que no está respetando? Bueno, siempre se pueden decir las cosas con educación, ¿no? Pero requiere de fe en que si dejas de atacar van a ocurrir los cambios. Pero claro, ese sistema de pensamiento del que hablamos de liberarnos siempre quiere pruebas y las quiere ya. Sí. Pero yo tengo pruebas también de que el amor al final hace que las cosas cambien, florezcan. Además, ese sistema que quiere pruebas y las quiere ya, lo conozco. Eso es el ego. Y está representado ahí en todas partes, en las empresas, en la educación, en los sistemas judiciales, en todos los sistemas represores. ¿Quiero esa mente para mí? Puedo replantearme entonces cuando vea algo que no me gusta, cuando vea a alguien que esté con el altavoz en el metro, porque eso es un pensamiento mío, puedo replanteármelo. ¿Cómo quiero que sea mi mente para mí mismo? Empiezan a decir las voces, es un autoengaño, bypass espiritual, no sé qué, esas cosas que dicen. Pues... Pero escucha estas voces, no saben. No saben. Están repitiendo lo mismo desde siglos atrás. Están fabricando un mundo de locura. Un mundo que ya hemos descubierto, un mundo que no tiene sentido, un mundo que va a ninguna parte, un mundo donde la gente se mata. Un mundo donde la gente se hace daño siendo pareja, siendo padres e hijos, siendo vecinos, siendo hermanos. Un mundo de egos. Conozco estas voces. Y las conocemos todos, a poco que seamos sinceros. No saben, no te informan, no son de la verdad, no son de tu alma. Puedes, por tanto, sentir, ir al silencio, abrazar todo lo que en ti se siente herido en este momento. Hacerte vulnerable, hacerte indefenso, hacerte un niño. Esa frase que dice en el curso de milagros, paradójica, de que en mi indefensión radica mi seguridad,
para mí fue como una iluminación. ¿Por qué? Porque comprendí que, claro, desde ese pensamiento, ¿no? De protección, yo tengo que estar a la defensiva, tengo que defenderme, incluso estando solo, tengo que defenderme de esa voz y demostrarle todo el rato que yo valgo, que yo merezco, que yo estoy haciendo todo lo que puedo hacer, que tal. Entonces, claro, desde ese punto de vista es cuando esté seguro, entonces estaré a salvo. Pero resulta que cuando me estoy defendiendo, cuando estoy tratando de demostrarle a esas voces que yo merezco, que tal, es cuando más indefenso estoy, porque estoy en las garras de ese programa autodestructivo. Sin embargo, cuando tengo la osadía, por decirlo de alguna manera, de abandonarlo, de volverme sordo a ese pensamiento, de desobedecerlo, aunque me amenace con que lo voy a perder todo, o con que me estoy engañando, o con cualquier cosa, ahí me siento a salvo. Entonces... Has dicho osadía, pero es valentía. Yo por eso digo mucho arriesgarme, ¿no? Arriesgarme a estar en paz. Es verdadera valentía. No, yo voy a estar en paz. Una de las cosas que yo sentía, porque no he contado que cuando se estaba arruinando la empresa en ese momento, yo estaba empezando a sentir, a experimentar cosas con un curso de milagros. Estaba empezando a entender esa lectura y aplicarla. Y ya había experimentado un par de veces como en mi aplicación interior del perdón, que sabes que tiene que ver mucho con recordar de una manera experiencial tu auténtico ser. Y desde ahí tienes la fortaleza para sentir de otra manera lo que sea que te esté molestando, que te esté perturbando, ¿no? Había descubierto que realmente se deshacía el miedo. En todas mis experiencias cuasi espirituales anteriores, yo nunca había sentido que se me deshiciera un miedo. Y eso para mí fue algo relevante, algo distinto, algo que cambiaba todo. Que tú puedes hacer un ejercicio espiritual y se deshace el miedo en una relación, a lo que va a pasar mañana. Esto para mí tenía valor, era importante. Entonces, una de las cosas que pasaba cuando se me estaba retirando la empresa de mi vida era que empezaba yo a sentir, arriesgarme a estar en paz, a dejar de controlar con mi pensamiento, a dejar de pensar cómo tengo que organizar las cosas, cómo tienen que ser. Dejar de controlar es dejar tu ego. Literalmente, cuando tú dejas de controlar, dejas de apostar por un estado de ser en soledad. Antes decías, ¿a quién entrego los pensamientos? Y has hablado también de la libertad y la amplitud interior que te dio entregar los pensamientos, porque literalmente invocabas tu ser extenso, tu ser espiritual. E inmediatamente acudía a ti. Y esos pensamientos que te parecían tan importantes porque tú tienes que controlar, tú tienes que defenderte, tú tienes que desconfiar, tú tienes que estar en guerra con esas cosas, se retiraban. Ya no era cosa tuya, ya no era tu función. Ya no tenías que sostener un ego, un yo separado, sino que ahora tu función era, bueno, voy a sentir esto de otra forma, voy a amar, voy a dejar que se vaya el miedo y que aflore aquí otro estado de ser. Esto es la revolución para el alma humana. Esto es lo nuevo. Es tal cual eso que puede parecer chocante ponerlo así en palabras, pero es que el miedo a la paz, o sea, liberarse del miedo a la paz. Total. Porque si estoy en paz estoy dejando de hacer algo, ¿no? O sea, es una revelación tremenda esa. Para mí lo fue y yo creo que también es algo que he experimentado porque también el propio sistema nervioso se va serenando. O sea, eso que experimentas, deshacer el miedo, o sea, es tal cual, es como que entrar a una luz, a veces hay llanto, a veces hay algo, hay como una liberación, lo que sea, pero verdaderamente es como si fuera un fardo que se va liberando día a día y yo me he ido sintiendo con el paso de los años muchísimo menos pesado, muchísimo más ligero, muchísimo más fluido, muchísimo más
deslizándome, ¿no? Casi que sin tener la sensación de que tomo una decisión, de que tal, no sea, deslizándome. Es como que la confianza se va aumentando. Yo estoy totalmente enamorado de la confianza incondicional, ¿no? Es decir, o sea, es la confianza no en las expectativas, sino confianza como algo que tiene un poder transformador, no como algo que simplemente te ayuda a atravesar una situación, sino que transforma la situación en sí misma. O sea, es como el vínculo más profundo, yo creo, que un ser humano puede tener con la existencia, es ese, y poder también, antes hablaba de ese conflicto con la vida, ¿no? De poder amar la vida, poder tener devoción con la vida. O sea, eso es algo que levantarte por la mañana y decir, ¿qué va a ocurrir? No, ¿qué va a ocurrir? Sino, ¿qué va a ocurrir? ¿No? ¿Qué cosa? Incluso después de todo ese entrenamiento interno, cuando me han pasado cosas en la vida que no estaban en los planes y cosas que yo decía, esto aparentemente... He dicho, ¿qué se estará tramando la vida bueno para mí? Y luego ha sido bueno, ¿eh? Sí, muy bonito. Eso explica muy bien qué es la confianza. La confianza es que sabes que siempre acaba bien. Esto, lo que sea que esté aquí empezando, siempre acaba bien. O sea, que siempre hay inteligencia. Es como restaurar tu confianza, vamos a decir, en Dios como inteligencia. Porque venimos de la cultura del caos, venimos del ego, no existe esa inteligencia. Por tanto, lo que es tu ignorancia de la unidad se tiene que convertir en una pseudo-inteligencia, en una aparente inteligencia, es decir, astucia, estrategia. Esto que llaman hoy inteligencia artificial, que nos ayuda muchísimo para muchísimas cosas de la forma, pero sin embargo es percepción artificial. Estamos enseñando a las máquinas a juzgar. ¿Ves que es la deformación de lo que nosotros entendemos por inteligencia? La auténtica inteligencia es que de todas las relaciones se va a hacer algo que expanda tu alma. Algo en lo cual tú sientas que expresas, que te das, que te satisface. Que realmente se expande tu alma, que das amor, que te das y que también recibes en ese dar. Que hay relación, que ese dar implícitamente recibir no es un dar egoico, es un dar que experimentas cómo hay una relación espiritual con todo. Esta es la confianza, esta es la restauración a la que lleva el perdón. Una vida en confianza, una vida ligera, tranquila, en paz. Bueno, pues sabemos que esto que estamos compartiendo aquí lo estamos compartiendo con todos, incluso con aquellos que no nos vayan a escuchar. Exactamente. Pero vamos a visualizar, ¿no?, que esto lo estuviera viendo absolutamente todas las personas del mundo y que tuviéramos la oportunidad de transmitirles algo muy importante, ¿no?, como la quinta esencia de toda esa medicina y de toda esa experiencia que hemos ido viviendo estos años. Entonces te quería invitar a que podamos cerrar este podcast tomándote el tiempo que necesites para que podamos hacer un enfoque de conciencia y desde ahí que las personas puedan saborear todo esto aún más. Venga, genial. Muchas gracias. Vamos con ello. Bueno, pues te invito a cerrar los ojos si quieres, sentir, respirar. Deja ir todos tus cuentos. Deja ir esa vigilancia de lo que ha pasado, de lo que tiene que pasar. Deja ir totalmente cualquier problema que exista con el yo. En realidad, no hay ningún problema con el yo. El yo es completo, es perfecto. Pero no es nada que tú puedas pensar, que tú puedas definir. El yo es espíritu,
es conciencia, es amor. Estás a salvo. No por algún motivo que se pueda demostrar o explicar. Estás a salvo por lo que eres. Estoy a salvo. Llévalo dentro de ti. Siéntelo. Estoy a salvo. No existe el castigo. No existe el karma. Basta con que dejes de creer en el castigo para que el karma se deshaga totalmente. Porque siempre ha sido solo un pensamiento nuestro. Soy, eres totalmente inocente. Nunca te hizo daño realmente a tu ser nada de lo que hayas vivido. Y nunca hiciste daño realmente a ningún ser. Todo ha sido una representación en la mente, un juego de personalidades. Estoy completo. Y soy totalmente amado por la existencia, por la vida que mueve todo. Es un amor tan inteligente, tan profundo, que es incomprensible en el pensar de lo humano. Nunca te has equivocado. Has experimentado lo que has querido experimentar. Has querido expresar lo que has expresado. Y puedes expresar lo que quieras expresar. Estás a salvo y no tienes que mantener todas esas ideas o percepciones sobre el pasado. Puedes dejarlas en manos de la paz ahora mismo. Dejo ir mi inseguridad. Dejo ir mi preocupación por el futuro. Todas mis necesidades están satisfechas. Porque vivo en unidad. Dejo de castigarme. Dejo de condenarme a estar solo, a creer que tengo que controlarlo todo. Estoy aquí para vivir, para sentir, para vibrar con la libertad de mi alma.
Soy amor. Soy amor y estoy unido a todo. Y nada de lo que pasa es casualidad. Todo viene para que yo pueda expresar amor y así ser yo. Estoy totalmente a salvo. No existe pecado alguno, ni demonio, ni espíritus malignos, ni persona sin alma. Todo eso son pensamientos nuestros. Todo eso es un programa. Y es liberándonos de ese programa como vivimos totalmente a salvo. En nuestra perfecta inocencia radica la seguridad de nuestra paz, de nuestra profunda paz que brota de nuestro ser. Soy inocente, siento la alegría de la verdad. Puedo elegir alegría como respuesta a cada momento. Puedo elegir alegría, pase lo que pase. Y no hablo de la alegría de las cosas alegres del mundo, sino de la alegría interior, totalmente serena y pacífica, de tu grandeza interior, de tu unidad con todo. Estoy a salvo. No hay nada contra mí en ninguna parte. Todo es mi mente, mi pensamiento, mi ser. Siempre estoy en mi ser. Y nunca comparto con nadie ajeno a mí. Siempre estoy compartiéndome. Toda relación es sagrada. Estoy a salvo, siempre en los brazos de Dios. Ni un paso es al azar, por mucho que a veces no lo comprenda. Ni un movimiento es para atacarme. Esta inversión de pensamiento es lo único que necesito. Si yo abrazo la vida me abraza. Descubriré que el peligro era un efecto del miedo y no al revés. Estoy a salvo.
Estoy a salvo y en mi paz tengo el mayor regalo para este mundo. Yo. Mi realidad. Yo soy. Siento la intimidad con todo lo que soy. Dejo a un lado los conceptos de lo que creí que era cada cosa. Todos esos significados que di a cada objeto, a cada situación, a cada experiencia. Y en silencio siento la intimidad, con esa energía viva que está en todo y que puedo compartir y que soy yo. Yo soy. Soy amor. Gracias. 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 Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos si quieren en el siguiente podcast. Gracias.